Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Vayan a la otra orilla, ahí los encontraré. Hoy estamos recordando a la Basílica Vaticana de San Pedro, erigida por Constantino en el siglo IV sobre la tumba del apóstol Pedro y consagrada por el Papa Silvestre. Fue demolida en el siglo XVI, pues estaba en muy malas condiciones. En el mismo lugar fue construida otra mucho más esplendorosa. Pero volviendo o retomando la palabra, hoy estamos haciendo este recorrido por el pasaje del Evangelio de Mateo y sobre todo lo que acontece después de que la gente se sació. Esto es tras la narración de la multiplicación de los panes y los peces, que precisamente es un relato evocador de la comunidad reunida que se alimenta en la fe compartida y la fraternidad construida en torno a Jesús. Una comunidad saciada, satisfecha, protegida, arropada en sí misma, con la seguridad de una presencia providente que sostiene y da vida a esa comunidad. Pero, ¿y ahora qué? ¿Puede la comunidad relajarse y regocijarse en sí misma, habiendo alcanzado su ser y sentido? Ahora es tiempo de ir a la otra orilla. Ya es tiempo. Ahora que estamos finalizando el tiempo ordinario y que en 2 semanas estaremos iniciando el tiempo de Adviento, que es el tiempo de espera, de esperanza y de preparación para celebrar el nacimiento de Jesús en nuestros corazones. Y como he dicho, ya es tiempo. Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla. Si Jesús ha de llegar a la otra orilla, preciso será que los discípulos se dispongan a precederle. Pero, ¿en verdad estamos dispuestos a ello? Pues, ¿acaso tiene sentido abandonar lo que hemos construido con esfuerzo, con tesón, con paciencia? No basta con mantener y sostener la vida en comunidad fraterna. ¿No es esto lo que se nos pide? Y si hemos conseguido un atisbo de esto en nuestro contexto habitual, ¿no es un contrasentido marchar en busca de otra orilla? ¿No es demasiado pronto? ¿No será mejor quedarse y fortalecer lo que ya tenemos, que bastante en precario está? ¿No será necesario poner atención en lo que hemos construido con tanto esfuerzo? Siempre hay otra orilla. Siempre hay otra orilla que nos llama. Siempre hay otras gentes, otros mundos, otras culturas, otras sociedades, otras necesidades, otras multitudes
que necesitan ser saciadas. Jesús mismo nos las señala, nos apremia a ir a ellas, porque Él mismo se dispone a ir a la otra orilla. Él irá. ¿Quién le dirá que no? Muchas razones y argumentos tenemos que oponer para no ir a la otra orilla. Hay que cruzar el mar, hay que dejar tierra firme, lo que conocemos, nuestras seguridades, y asumir el peligro de introducirnos en un contexto inestable, movedizo, posmoderno, incomprensible e incluso amenazante. Hoy la barca no está preparada, está vieja y desgastada, débil para este viaje, sin las fuerzas de otras épocas mejores. Precisamente ahora que contamos con menos fuerzas, ¿no es mejor reforzar nuestra propia orilla, lo seguro, lo que ya conocemos, lo que ya funciona? Además, ¿y si no nos quieren en la otra orilla? Si ya nos sabemos rechazados, ¿no es cierto que el viento sopla en contra? ¿Quién sopla en contra sino los mismos que no quieren ir a la otra orilla? Los que tienen miedo. El viento era contrario no porque nada se opusiera al viaje, sino por los mismos Jonases que montaron en la barca y que no querían alcanzar su Nínive particular para llevar el mensaje profético de Dios. Siempre hay otra orilla, siempre hay otro Nínive, aquel lugar que es el némesis de nuestra iglesia, de nuestros valores, de nuestras ideas, de nuestros modelos de vida, y que rechaza nuestras formas y planteamientos, y que encima resulta amenazante como un mar embravecido que amenaza con tragarnos. ¿A qué ir allí si ya sabemos que no les gustamos? Si ya sabemos que nos rechazan y que no nos quieren. Para mayor desconcierto, Jesús se nos acerca andando sobre aquellas aguas turbulentas. No puede ser Él, es un falso Jesús, un fantasma. Jesús no estaría con ellos, no puede estar con ese mundo, con esos ninivitas. No son los suyos, no le comprenderían ni le acogerían, pero Él está allí, avanza hacia allí con paso firme y decidido. Y en su afirmación derriba nuestras preocupaciones y oposiciones. Ánimo, soy yo, no tengan miedo, le dice a Pedro, pero también te dice a ti y a mí, a todos. ¿Cuáles son tus miedos? ¿De qué tienes miedo? ¿A qué? Si Jesús está contigo. Lo que pasa es que no me conocen del todo, dice el Señor. Solo me conocen bajo un prisma, el que ustedes conocen de siempre, lo que han creído y vivido siempre, como si lo diferente fuera necesariamente opuesto y desahuciable. No avanzo entre los hombres como un huracán violento que descuaja, ni un terremoto que destruye, ni un fuego que abrasa. No he venido a destruir el mal en la vida de los hombres como el sembrador que arrancó la cizaña arranca también la buena semilla, sino que he venido a acompañar a los hombres en su caminar como suave brisa que conforta y susurra el camino y la esperanza. Entonces, si Él está también allí, no hay excusa, no hay pretexto. Aquella orilla también es su orilla, también habrá de ser nuestra orilla. A ella tenemos que dirigirnos. El saber que Él también se dirige allí, que también allí están los suyos, que Él también está ahí, será nuestra fuerza. Te basta mi fuerza. No importa el estado de la iglesia se rejuvenece cada vez que encuentra nuevas orillas a las que Él mismo nos apremia. Rechazarlas es morir, es hundirnos, es no creer en Dios, es no confiar en Él, es dejarnos engullir en nuestros propios vientos, nuestros propios miedos, nuestras propias negativas y rechazos. Ejemplo por excelencia, Pablo. En este pasaje que hemos escuchado, nos da precisamente cuenta de su particular cruce a la otra orilla, convencido judío, el Jesús que se le aparece y le manda ir a Damasco, a casa de sus enemigos, a aquellos a los que había de perseguir, le descoloca hasta hacer de la otra orilla el ser y sentido de su vida, dejando atrás la que fue su orilla,
su propia carne, donde pensaba que había de permanecer Dios sempiternamente, el Señor luz en la noche. Con la lectura de este episodio de Mateo, la marcha sobre las aguas, se evocan muchas cosas de las experiencias de la resurrección. De hecho, es muy fácil entender que este no es simplemente un episodio histórico de la vida de Jesús y los suyos, sino que encierra experiencias pascuales. No hace falta más que poner atención en las expresiones que se usan en esos momentos, incluso en cómo se postran los discípulos ante el Señor resucitado. Y es que en la comunidad primitiva no podía evocarse este momento de la vida de Jesús sino como Salvador y Señor, lo cual sucede especialmente a partir de la resurrección. Es significativo que Jesús, después de la multiplicación de los panes, episodio inmediatamente anterior, se retira a solas para orar y entrar en contacto con Dios, en una experiencia muy personal y particular que refleja muy a las claras dónde recibe Jesús esa fuerza salvífica. Los discípulos en la barca están en sus trabajos. Sabemos que se ha dicho frecuentemente que en el Evangelio de Mateo esa barca representa a la comunidad, a la iglesia, a la que el evangelista quiere transmitir este mensaje. El hecho mismo de que Pedro represente un papel particular en este episodio también habla de ese misterio de la iglesia, que necesita la fuerza y el coraje de su Señor. Pedro es en el Evangelio de Mateo el primero de ese grupo de los 12 de la iglesia que necesita buscar y encontrar al Señor por la fe. Incluso es representado con sus debilidades, porque la iglesia en el Nuevo Testamento no es el grupo de los perfectos, sino de los que necesitan constantemente fe y salvación. Soy yo, no tengan miedo, es una palabra salvadora de resurrección. Ya hemos dicho que este relato está envuelto en ese lenguaje en el que Jesús domina el tiempo y el espacio, las aguas y el fuego, si fuera necesario. Es el lenguaje teológico de la resurrección, cuando Jesús es confesado como Señor. Pero de la misma manera que Dios se manifestó a Elías en el Horeb, ante la desesperación de los suyos, no viene en medio del terremoto, sino caminando sobre las aguas, que es como decir, en la serenidad de la noche, en el silencio imperceptible y cuando hace falta. En este día, Jesucristo nos apremia a ir a la otra orilla. El ser de la iglesia es navegar siempre. Siempre hay otra orilla. Es hoy o nunca. La iglesia que se queda en la misma orilla siempre acaba perdiendo la perspectiva y la verdad. Solo cuando los discípulos cesan en su oposición a ir a la otra orilla, alcanzan la verdad, el que Jesús es realmente Hijo de Dios, afirmación que en la mitad del Evangelio de Mateo, como centro geográfico y significativo del mismo, anticipa la verdad que se desvela al final del Evangelio. Verdaderamente este era Hijo de Dios, verdad puesta, por cierto, en boca de uno de los de la otra orilla del momento, un centurión romano. Y si hemos de ir a la otra orilla para que se nos desvele y revele la verdad, ¿irías? ¿Iríamos? ¿O nos quedaríamos en la comodidad de la orilla donde estamos por miedo, por cobardía? Finalmente, el 18 de noviembre de 1626, por Urbano VIII, tenemos la construcción de la Basílica de San Pedro. Análoga suerte atravesó la Basílica de San Pablo extramuros, consagrada por el Papa Ciricio en el siglo IV en la Vía Ostiense. En 1823 un incendio devastó gran parte del edificio, cuya reconstrucción requirió de la solicitud de 4 pontífices. Pío IX reconsagró con gran solemnidad la nueva basílica el 10 de diciembre de 1854, a unos días de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Si cada Eucaristía celebrada el día de la dedicación de un templo recuerda esta dimensión de la Iglesia de Dios, con mucha más razón nos lo recuerda la fiesta de las 2 columnas, Pedro y Pablo. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor
los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.